Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, mexicano él, nos acompaña esta mañana en el estudio de Primero Noticias. Muchas gracias por venir. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. La crítica que les hace el gobierno, hemos presentado ahora el resumen de lo que fue el informe que vapulea la condición de derechos humanos de México. Lo que les contesta el gobierno es, solo visitaron 6 estados, solo estuvieron aquí 5 días. ¿Qué responden? Mira, hay 3 elementos principales para subrayar, Carlos. El primero es, venimos aquí porque el gobierno nos invitó. Es una señal de apertura que se subraya y se señala. Segundo, es un informe al Estado, no al gobierno. Entrevistamos al presidente de la Corte, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 6 gobernadores, cientos de víctimas, una enorme cantidad de funcionarios. La gente que vimos no era solo de esos estados. Y decía la presidenta de la comisión, bueno, yo entiendo que lo que dicen es que si hubiéramos visitado más estados, nos informamos de muchas más condiciones graves. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y esa es la tercera idea. Es que México tenga la oportunidad de atender lo que ahí se señala. Es una oportunidad en términos de una condición de crisis. ¿Qué es lo que se supone en este tipo de situaciones? Que aquellos gobiernos, entidades, estados con talante y talento democrático encabecen la indignación. Si encabezan la negación, pierden ellos, pierden las víctimas y pierde el país y pierde la comisión. ¿México está encabezando la negación? Me parece que hoy hay una resistencia. Por supuesto que habrá que seguir. Estamos claros y conscientes de que México tiene avances, indudable, la reforma constitucional, pero también tiene desafíos. Vamos, temas como los de Tanguato. Hay quien ha estado trabajando esos temas muy importantemente. Ayotzinapa, Apatzingán. Hombre, fenómenos como los desaparecidos de Iguala, lo que está pasando en algunas otras entidades del norte de la República, los informes que nos llegan de Chihuahua, de Baja California, de Durango. No fuimos a esas entidades por un tema de tiempo, no porque no los conozcamos. Entonces, eso tiene que quedar claro. Lo que se pone en la mesa es un diagnóstico para que México tenga oportunidad. México, el Estado, los gobiernos federales y estatales. El tema de los gobiernos estatales, Carlos, es un desastre en algunos niveles. ¿Es peor el estatal que el federal? Mucho peor. Vamos, en 15 estados de esta república no está tipificado el delito de tortura. O sea, no puedes combatir la tortura porque ni siquiera es delito, Carlos. Entonces, pero de que se comete, se comete. ¿No? Entonces, entendemos que hay diferencias y hemos visto avances y sobre todo hay una distancia notable a favor de lo que está haciendo el gobierno federal. Pero lo que está pasando, Carlos, es que no hay justicia. ¿Le diría al gobierno federal que no se la toma en personal? Por supuesto. O sea, lo que la Comisión está haciendo es un diagnóstico que le brinda al país una oportunidad para seguir adelante. Lo que queremos es que se analicen las recomendaciones. Vendrá en el próximo año el informe en su conjunto y que de ahí se deriva una serie de acciones para continuar con lo que México está haciendo. Hay avances muy importantes, leyes, política pública, pero hay otro México donde no llega la justicia, donde la gente es abusada, donde hay desapariciones forzadas, donde hay ejecuciones extrajudiciales. Lo que queremos es que no haya esa distancia. El gobierno dice, no es generalizado. Iguala pasó una vez. Lo de los periodistas en Veracruz es nomás ahí. O sea, es decir, no aceptan que es un tema generalizado en el país. ¿Qué contestan ustedes? La Comisión tiene un diagnóstico que hay una crisis grave de derechos humanos en México. ¿Está reprobado México en materia de derechos humanos? No diría reprobado, y no se trata de poner calificaciones, pero se trata de entender la dimensión del problema. Ahora, para entenderlo los ciudadanos, si hubiera una escala del 1 al 10, ¿qué calificación sacaría México? Mira, esencialmente yo lo que diría es, lo que toca es que los gobiernos pongan atención en los señales, los gritos de clamor de justicia de su gente. No quiero calificar porque no es el tema, no es nuestra materia, pero lo que sí le damos al país es un espejo para que mire su dolor. Eso es lo que queremos que el gobierno, el Congreso, los estados vean. La gente llegó gritando de que no hay justicia, de que no hay atención. Ese es el sentido, es una cooperación en derechos humanos, no es ataque alguno. México está cerca de caer en el famoso capítulo 4 de la Comisión Interamericana, donde están Cuba, Venezuela, Honduras. México está en el conjunto de países que más preocupan a la Comisión. Esta visita ha permitido una ruta mucho más constructiva, hacer un informe de país y que se atienda a las recomendaciones y que se le pueda dar seguimiento. Ese es un modelo de cooperación mucho más inteligente. ¿Qué plazo le ponen al gobierno para que estas medidas sucedan? El informe se va a preparar, ahora solo fueron las observaciones preliminares, de aquí a diciembre.
El gobierno conocerá de manera confidencial el borrador, podrá opinar. Y la comisión tomará la decisión de qué presentar. Eso se va a presentar el año que viene. Y a partir de ahí se establece un mecanismo de seguimiento aproximadamente de unos 2-3 años. La comisión sistemáticamente va a citar al Estado a que explique cómo está implementando las recomendaciones. Dos casos particulares. Primero, el tema de Iguala. ¿Ustedes piensan que el ejército tuvo una intervención directa en la desaparición de los 43 jóvenes? Lo que hemos pedido es que el Poder Federal permita que los expertos entrevisten a los militares del Batallón 27 y que se pueda hacer una investigación bajo las reglas del debido proceso. Ahora, ¿entrevista porque sospechan que ellos los mataron o desaparecieron o porque sospechan que supieron y no hicieron nada? Es muy diferente, ¿no? Hay información de que ellos estuvieron presentes. Se quiere conocer directamente su opinión de los hechos. No se constituye un escenario de culpabilidad alguna. Pero cualquier principio de normalidad democrática supone que se puede entrevistar a cualquier servidor público. La Sedena y cualquier otra instancia no tienen por qué sentirse agraviados porque se solicite entrevistar, como cualquier otro servidor público. Es la normalidad democrática. A partir del informe de los expertos, ha surgido como una de las hipótesis más recientes que ha estado muy comentada en los medios de comunicación. ¿Quién mandó a los muchachos a Iguala? O sea, sospecha sobre qué los motivó a ir a Iguala, a tomar los camiones, a ir para allá. ¿Quién los mandó? ¿La comisión qué dice sobre eso? ¿Quién los mandó? La comisión en este momento no ha intervenido propiamente en el caso. Se está reservando la competencia, lo hace a través del grupo de expertos. Los análisis que han dado los expertos tienen que ver esencialmente con la movilización que querían hacer hacia el 2 de octubre. Pero yo creería que la pregunta más crítica es ¿dónde están? Bueno, claro, ¿no? Me parece que el escenario para un país como México es a un año poder dar cuenta de qué pasó, y yo creo que ese sigue siendo el tema pendiente, y ese es, por ejemplo, el clamor de los papás. La mirada internacional está puesta sobre ese caso, y aquí hay una oportunidad con el grupo de expertos de generar un modelo de cooperación. Por eso es tan importante que se atiendan sus observaciones, por eso es tan importante que salga la investigación del ASIEDO, que no haya intervenciones de otros subprocuradores de manera indebida, que se haga un fiscal, que se generen y que se eviten prácticas como las que ya están haciendo. Se le dijo directamente a la procuradora con nombre y apellido, estas personas no deben intervenir. ¿Por qué? Pues porque... ¿Quiénes son? Mira, el presidente de la República y la procuradora dicen que se reconoce el grupo de expertos. Y el subprocurador, Tomás Herón, se la pasa dinamitando y boicoteando en los medios, diciendo que va a tratar de persuadir los expertos. Entonces le dijimos a la procuradora, oiga, procuradora, ¿sería conveniente que su equipo le haga caso? Usted dice algunas cosas en público y su equipo dice otras. ¿Nos pueden explicar qué pasa? Afortunadamente hemos escuchado de ella una respuesta positiva, Segov dio una respuesta positiva, y lo que esperamos es que esas respuestas se implementen a la brevedad. ¿Para qué? Pues para que puedan contribuir con los hallazgos y las recomendaciones. El caso Tanuato, ¿qué es lo que tienen ustedes hasta ahora? Hasta el momento está puesto como un ejemplo de grande preocupación de una posible ejecución extrajudicial de participación de servidores públicos. Es de una enorme preocupación. No hemos investigado el caso, pero la información que ha recibido la comisión lo está poniendo con una señal de foco rojo, pidiéndole al gobierno que genere una investigación imparcial sobre los hechos. Hay elementos para suponer que hay una intervención de las fuerzas públicas y que se trata de una ejecución. Tendremos que confirmar y tendrán que decirlo. No lo podemos afirmar, no lo hemos investigado, pero hoy por hoy es uno de los 3 ejemplos a nivel nacional de preocupación que puso la comisión en su comunicado. Que serían Tanuato, Apatzingán y Tlatlaya, ¿no? ¿Cuál es su siguiente presencia aquí? ¿Cuándo vienen? Yo vengo a principios de noviembre a un evento académico. Bueno, pero la comisión eventualmente estará acá en principios del año que viene para presentar el informe. El informe final ya. Eso sí. Muchísimas gracias por venir. Carlos, mucho Emilio gusto. Álvarez y Casa, quien es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero